Muchas gracias por la invitación. Bueno, quería aprovechar también para contarles que hoy día es el aniversario de las Fiscalías Especializadas de Trata de Personas. Ya cumplimos 5 años de existencia y bueno, quería enviar un saludo a nuestros colegas, que yo sé que el esfuerzo que se realiza para luchar contra este delito es sumamente grande, pero satisfactorio cuando se rescata por lo menos a una víctima, porque sabemos que al rescatar a una víctima se está salvando una vida. Lo que se me ha pedido es que realice algunos comentarios al Acuerdo Plenario 6/2019 referido a los problemas concursales del delito de trata de personas con los delitos de explotación, que nosotros llamamos delitos conexos, ¿no? Bueno, lo que he podido advertir, además de que este acuerdo plenario ha zanjado por una vez el tema de los problemas concursales, es que la Corte Suprema reconoce a la trata de personas como un delito común, porque bueno, el sujeto activo puede ser cualquier persona, incluso tu vecino, una amiga, alguien puede ser tratante si es que capta, transporta, acoge o retiene a una persona con el fin de explotación. Y eso es bueno porque se están desmitificando algunas creencias de que la trata de personas pues es un delito que tiene que darse en un contexto de organización criminal. Y es bueno porque los jueces van a entender que un caso de trata no tiene que ser un caso sumamente complejo, que tenga que llegar a sus manos y pueda verlo desde otra óptica, ¿no? Pero también este acuerdo plenario, cuando describe el tipo penal, al momento de analizar los elementos del tipo penal, está describiendo no a una víctima común, sino a una víctima especial. En victimología se sabe que las víctimas se clasifican de distintas maneras. Las víctimas comunes, por ejemplo, una víctima de robo, de hurto, es una víctima común. Las víctimas familiares, como las víctimas de violencia familiar, y las víctimas especiales. ¿Y por qué decimos que una víctima de trata es una víctima especial? ¿Y por qué decimos que el tipo penal nos dice que estamos ante una víctima especial? Y también porque decimos que la Corte Suprema está reconociendo que la víctima de trata es una víctima especial. Lo decimos porque en primer lugar ya se admitió que el bien jurídico protegido con ese delito es la dignidad. Y esta en realidad fue una lucha que se realiza desde hace bastante tiempo, porque el delito de trata de personas se encuentra ubicado en el libro de delitos contra la libertad personal. Y eso generaba bastantes problemas al momento de entender, sobre todo valorar el consentimiento de las víctimas, ¿no? Entonces ya al momento de que la Corte Suprema ya está reconociendo que el bien jurídico protegido es la dignidad, ya esto va a mejorar de alguna manera la calificación que los operadores jurídicos le dan a este delito. Pero la dignidad, muchos dirán, y esa era la objeción para aceptar el bien jurídico de dignidad, es que es un bien jurídico, es un concepto muy gaseoso, es el sustrato de todos los derechos fundamentales, la dignidad. Pero ya como lo dice la doctrina nacional, en especial Iván Montoya, que creo que en el Perú es la persona que más ha escrito sobre trata de personas, la dignidad tiene una fase objetiva, ¿no? Que es el derecho que tiene todo ser humano a no ser instrumentalizado, a no ser mercantilizado. Y eso es precisamente lo que protege la trata de personas, ¿no? Evitar que un ser humano sea considerado una cosa, cosificado, una mercancía. Por eso es que finalmente ya se reconoció que la dignidad es el bien jurídico protegido. Además, se vislumbra que se considera que la víctima de trata es una víctima especial por el valor que se le da al consentimiento de la misma. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el consentimiento es irrelevante. O sea, no interesa que el adolescente haya querido introducirse al contexto de explotación o haya querido o haya aceptado ser captada. No interesa eso. Por ello, y es también es algo muy bueno que la Corte Suprema haya señalado que todo medio probatorio que busque acreditar que la niña, niño o adolescente consintió su captación, retención o acogida debe ser considerado impertinente. Y esto es muy bueno porque muchos
operadores buscan que el fiscal acredite que el niño o niña adolescente fue engañado o fue violentado o se aprovechó de su situación de vulnerabilidad. Acreditar que el niño era vulnerable, cuando el tipo penal expresamente señala que el consentimiento de este es irrelevante. Nosotros tenemos sentencias absolutorias donde se absuelve al procesado señalando que al niño que se le obligó a trabajar en un prostíbulo no es tratante porque el niño no se le engañó, que el niño sabía que era un prostíbulo y por lo tanto no hubo engaño y por lo tanto su consentimiento era válido. Es una sentencia incluso prevaricadora, pero en realidad se está dando en muchos casos, ¿no? Entonces por eso es que considero que la Corte Suprema, al analizar quizás la jurisprudencia, ha considerado conveniente hacer un énfasis en algo que ya está expresamente establecido en la ley. También consideramos que debió haber hecho énfasis en el aspecto de la libertad de elección que tienen las niñas, las adolescentes mayores de 14 años. Como todos sabemos, los adolescentes mayores de 14 años tienen libertad para elegir con quién tener relaciones sexuales. Eso se llama las relaciones sexuales consentidas. Incluso ya no es delito pues mantener relaciones sexuales consentidas con una mayor de 14 años, una adolescente mayor de 14 años. Pero el Tribunal Constitucional incluso se pronunció y todo eso. Existen abogados de tratantes que señalan que como la adolescente tenía más de 14 años, por lo tanto, el que ella haya mantenido relaciones sexuales con clientes o con personas a cambio de dinero, pues era motivo suficiente para decir que eso no era delito porque ella tenía libertad de elegir con quién mantenía relaciones sexuales. Entonces nosotros consideramos que ese argumento no debe ser empleado en un contexto de trata porque una cosa es que un adolescente de 14 años consiente estar con su enamorado y otra cosa es que un adolescente mayor de 14 años consienta tener relaciones sexuales con personas que le van a pagar en un contexto de explotación. Entonces, ahí no se podría decir que el adolescente tiene libertad de elegir. Por lo tanto, consideramos que debió en todo caso la Corte Suprema también valorar o hacer hincapié a que este tipo de consentimiento, a pesar de que el adolescente tenga más de 14 años, no debe ser considerado válido. Y bueno, si uno interpreta también la norma expresa del artículo 153, lo descartaría, ¿no? Porque dice que el consentimiento del menor de edad no es relevante. Y bueno, menor de edad es hasta los 17 años. Pero existen operadores y abogados que utilizan esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Para decir que, bueno, eso es solamente para las menores de 14 y para las mayores de 14 hay que tomar en cuenta su consentimiento y nosotros consideramos que eso está mal. Y por ello consideramos que ahí como que hubo un vacío en cuanto al pronunciamiento del acuerdo plenario que debió en todo caso llenarse, ¿no? Luego también respecto a la víctima adulta, la Corte Suprema señala que la voluntad de la víctima adulta hay que analizarla bajo la óptica de si existió o no algún medio comisivo por parte del tratante para viciar la voluntad de la víctima adulta, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo acá la Corte Suprema? La Corte Suprema lo que está haciendo es obligar a los operadores a analizar si cuando la víctima adulta le diga yo quise ingresar, yo quise ser captada, yo quise estar acá, yo estoy acá por mi propia voluntad, el operador no debe quedar en ese yo quise, porque aparentemente es una voluntad aparente. El operador debe indagar si existió un contexto de engaño, de abuso de situación de vulnerabilidad, de privación de libertad, de cualquier medio comisivo que vicie esa voluntad de la víctima adulta. Todo esto es lo que Iván Montoya llama la función protectora del tipo penal. Es decir, el tipo penal de trata de personas, al momento de estructurarse,
se estructura de tal manera que nos dice, ojo, la víctima de trata es una víctima especial porque en el caso de los niños, de ninguna manera su consentimiento es relevante. Y en el caso de las adultas, tienes que indagar si existe un vicio en su voluntad. No te debe bastar, a pesar que esté el tipo penal en delitos contra la libertad personal, su dicho de que ella quiso. Tienes que ver si hubo algún medio comisivo, descartar si esa voluntad fue viciada o no. Y además, bueno, ya está más reforzado el concepto de que es una víctima especial porque la Corte Suprema ha reconocido que el bien jurídico protegido es la dignidad. Eso es lo que Iván Montoya y la doctrina señala que es la función protectora del tipo penal. Ello en atención a que las medidas de protección no solamente las da el Código Procesal Penal, es decir, los operadores no solo protegemos a nuestras víctimas a través de las normas procesales que nos permiten dictar medidas de protección, reserva de identidad, reserva de domicilio, cambio de identidad, sino también nosotros protegemos a nuestras víctimas identificando o interpretando adecuadamente el tipo penal, tal cual el tipo penal quiso, o sea, según la función teleológica del tipo penal. Entonces, si un operador jurídico interpreta mal el tipo penal y, por ejemplo, encuentra una víctima adulta y al momento de interrogarla, sin hacer ningún tipo de análisis o investigación en qué contexto esa víctima adulta fue captada, fue cogida, fue transportada, acepta lo que ella dice de que ella quiso estar en ese lugar, entonces él no está interpretando como lo exige el tipo penal y por lo tanto el sistema de protección es débil, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, es importante también lo que se ha establecido en el acuerdo plenario respecto a los medios comisivos. El acuerdo plenario está reconociendo que la trata de personas es un fenómeno y los delitos de explotación, en este caso explotación sexual, es otro fenómeno, son fenómenos distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque la trata de personas, vamos a decirlo en términos sencillos, la trata de personas son los pasos previos a la explotación. Para nosotros el tratante es el proveedor de personas para que sean puestas a disposición de los explotadores para que sean explotadas. Es como el traficante de drogas. El traficante de drogas consigue la droga y la pone a disposición para que sea luego comercializada. Bueno, la trata de personas es así. El tratante busca al ser humano, busca captarlo, transportarlo o acogerlo con el fin de que luego sea explotado, es decir, lo pone a disposición. Y luego, lo que suceda después de esa puesta a disposición viene a ser lo que es la explotación, ¿no? Entonces, lo que dice el acuerdo plenario es, ojo, estos medios comisivos que señala el tipo penal de trata de personas, que es el abuso de situación de vulnerabilidad, la privación de libertad, el engaño, tiene que darse para los actos de la trata de personas y no para los actos de explotación. Por ejemplo, yo vengo de provincia, yo soy colombiana, y yo sé que en el Perú las colombianas ganan bien ejerciendo la prostitución. Entonces yo me contacto con amigas colombianas que están en Perú y busco que me consigan un cupo en un nightclub para yo ejercer la prostitución ahí. Viajo, me entrevisto con la persona y comienzo a trabajar en el nightclub. Hasta ahí no hay trata de personas, porque a mí nadie me ha engañado, no han abusado de mi situación de vulnerabilidad, yo vine por mis propios medios. Pero ¿qué pasa? Llega un momento, ya cuando yo ya estoy trabajando en el nightclub, que de repente no me gusta la forma de trabajo del dueño del nightclub o quiero que me paguen más. Entonces el dueño del nightclub me dice, no te puedo pagar más, pero tampoco te puedes ir, así que te vas a quedar. Y me retiene ahí, o sea, me amenaza o ejerce coacción para que yo continúe ejerciendo, trabajando para esa persona. Ahí no podemos hablar que hay trata,
porque el plazo previo para antes de la explotación se dio sin medios comisivos. Ahí podemos hablar de un delito de explotación, ya un delito puro de explotación sexual. ¿Ya? Entonces, eso el acuerdo plenario lo ha zanjado porque ese era un problema que cotidianamente nosotros teníamos cuando la Policía Nacional nos presentaba los casos. La Policía Nacional, a través de informantes, se enteraban que había una mujer que, bueno, era trabajadora sexual y que ya no estaba contenta en el lugar donde estaba o era en todo caso coaccionada para que se mantenga, pero nosotros le preguntamos a la policía, ¿pero cómo llegó? Voluntariamente. ¿Pero hubo algún engaño? ¿Hubo algo para que esta persona ingrese de manera, su voluntad haya sido viciada al momento de ingresar a trabajar? Y nos decían que no, que ella siempre quiso, pero que ya en un punto ya hubo una divergencia y ella ahora era obligada a mantenerse ahí. Entonces nosotros veíamos un tema de explotación pura. Ahora, podrán decir, pero ¿cómo están? Pero ¿no es grave que a una persona lo obliguen a quedarse, a ser explotada? Sí, sí es grave. Y es más, para los fiscales de trata, y bueno, para mí en lo personal, es más grave el delito de explotación que la trata de personas en sí. Porque como les dije, la trata de personas es el paso previo a la explotación. No se ha vulnerado todavía el bien jurídico. Entonces, y en cambio en la explotación sí, es la concreción ya de esa finalidad. Para nosotros es más reprochable el explotador que el tratante. Entonces decíamos, es explotación pura. Ahora que el Código Penal establezca penas menores para los delitos de explotación que para los delitos de trata, ya es un tema de política criminal, que lamentablemente los operadores jurídicos no lo podemos resolver. Bueno, en ese aspecto, sobre los medios comisivos. Lo que sí, ahí, en lo personal, yo no estoy de acuerdo, es en lo siguiente. Si la Corte Suprema reconoce que el bien jurídico protegido en la trata de personas es la dignidad, ¿por qué se admite que la víctima adulta pueda consentir válidamente ingresar a un contexto de explotación? Si estamos hablando de trata. Entonces, ¿se estaría admitiendo que en el Perú podrían existir los esclavos felices? Porque es básicamente eso. O sea, si la víctima adulta no fue engañada, su voluntad no fue viciada y ella quiso introducir a un contexto de explotación, de trata de personas, no es víctima. Pero sí es un contexto de explotación. O sea, ella puede renunciar a su dignidad solamente porque es adulta. Entonces ahí nos cuestionamos y nosotros, por lo menos en lo personal, considero que la voluntad de la víctima adulta no debe ser considerada relevante en atención al bien jurídico protegido, si queremos ser coherentes, ¿no?, con el bien jurídico protegido. Y deberíamos seguir el modelo de algunas legislaciones, incluso de Sudamérica, como Argentina, Bolivia, donde señalan que el consentimiento de la víctima adulta es totalmente irrelevante. Y por último, los medios comisivos podrían ser una suerte de agravante a la conducta del tratante. Porque, ojo, estamos hablando de trata de personas. No estamos hablando de cualquier delito con fin de explotación, es trata de personas. Y ahora les voy a explicar por qué hago este énfasis, ¿no? Por eso yo considero que acá la Corte Suprema debió ir más allá y si está considerando que el bien jurídico protegido es la dignidad, debió señalar que el consentimiento de la víctima adulta, al igual que del niño y adolescente, deba ser irrelevante. Respecto al análisis del tipo penal, consideramos que existe un avance en el sentido de que han dado contenido a los verbos rectores. Porque si ustedes analizan el tipo penal, es un tipo penal que tiene varias categorías vacías de contenido, ¿no? Incluso en los propios fines. No hay un concepto de lo que es explotación laboral, no hay un concepto. No hay un concepto de lo que se entiende por venta de niños, y peor aún si no existe el delito de venta de niños. Existe un concepto de explotación sexual, sí,
pero hay varios, no hay un concepto de lo que es servicio doméstico, entonces hay varios vacíos y tampoco había un concepto de lo que se entiende por captación, lo que se entiende por acogida, retención, traslado, transporte. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces se decía, este tipo penal es redundante porque está hablando de traslado y transporte, pero si es lo mismo, decían, pues no, traslado y transporte es lo mismo, entonces no se sabía pues cuándo utilizar traslado y cuándo utilizar transporte, o cuándo utilizar acogida y cuándo utilizar retención. Entonces el acuerdo plenario ha llenado esos conceptos. Sin embargo, nosotros consideramos que además de llenar esos conceptos de los verbos rectores, debió llenar el concepto del elemento de explotación. ¿Qué se entiende por explotación? Y justamente ese problema de que no existe un concepto de explotación es lo que generó que hace algunos años se considere que para que una persona sea explotada tenga que trabajar por muchas horas y tener cansancio físico, ¿no? En el caso de Madre de Dios, de esta niña que fue captada y llevada a Madre de Dios para que trabaje como dama de compañía. Se consideró que el trabajo de dama de compañía era un trabajo que no generaba desgaste físico y por lo tanto no había explotación. Entonces seguimos todavía con ese vacío en cuanto al concepto de explotación y es importante que se defina qué se entiende por explotación en el caso de trata de personas. ¿Por qué? Porque el tipo penal de trata de personas tiene una cláusula abierta, que son las formas análogas de explotación, que el acuerdo plenario reconoce que es un avance para el legislador peruano, porque nosotros estamos yendo más allá del protocolo de Palermo. Porque el protocolo de Palermo, cuando define los fines de explotación, lo hace de manera cerrada, A, B, C y D. En cambio, en Perú hemos asumido la posición de Palermo, pero hemos generado una cláusula abierta, que son las formas análogas de explotación, que nos permite adecuarnos a la manera como los tratantes vienen instrumentalizando a los seres humanos. Nosotros consideramos que, al igual que en Colombia, debería definirse qué se entiende por explotación en trata de personas. Porque, como lo dice la doctrina, hay dos formas de explotación. La explotación en sentido débil y la explotación en sentido fuerte. Iván Montoya también lo señala en sus artículos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el delito de favorecimiento a la prostitución, ¿no es un delito de explotación? Sí. ¿El rufianismo no es un delito de explotación? Sí. Pero la persona que ejerce la prostitución dentro del favorecimiento de la prostitución, ¿es igual que una víctima de trata? ¿Es lo mismo? ¿El que favorece la prostitución puede tener igual reproche que el tratante? No, porque en favorecimiento de la prostitución hablamos de una explotación en sentido débil. ¿Por qué? Porque entre la trabajadora sexual y la persona que favorece su prostitución no hay una relación de subordinación. Por lo general, su relación es horizontal. La trabajadora sexual puede trabajar con varios proxenetas, puede elegir cuánto va a ganar, puede incluso elegir con cuántas personas estar, o sea, negociar el trabajo que va a realizar. En cambio, en la trata de personas no. La víctima de trata no puede elegir ni cuándo, ni cómo, ni dónde va a ser explotada. Ni tampoco existe una relación de paridad con el tratante. Por lo general existe una relación de subordinación, porque el tratante ejerce sobre la víctima una posición de dominio, una posición de poder que justamente la vuelve vulnerable y genera lo que se llaman las cadenas psicológicas, porque a la víctima de trata no es necesario tenerla encadenada ni encerrada para estar sometida al contexto de explotación, porque el tratante ejerce tanta subordinación y sometimiento que ella solita se somete a él y nunca se va a ir de ahí, porque él ya la sometió. Entonces, en trata de personas es una explotación en sentido fuerte y es necesario nosotros que
se establezca en el tipo penal el concepto de esta explotación en un contexto de trata para, primero, no sobrecriminalizar conductas que en realidad no representan trata de personas. Y en segundo lugar, para poder diferenciar lo que es trata de personas, la captación para un fin de trata de personas, que lo que es la captación para un fin de explotación sexual, que en sentido débil. ¿Me entienden? Entonces es importante que se llene ese concepto de explotación. Ahora, lo que tampoco estoy de acuerdo respecto al contenido que se le ha dado a los verbos rectores es que se haya introducido el elemento del desarraigo. Si ustedes leen el acuerdo plenario, se define mucho de los verbos rectores introduciendo el concepto de desarraigo de la víctima. Bueno, en el Perú por lo menos no se da el desarraigo de la víctima. Cuando hablan de acogimiento se señala que es el brindar un espacio a la víctima para que se aloje y así concretar su desarraigo. Pues en el Perú no es así. Una víctima de trata, por ejemplo, puede ser un adolescente que vive en su casa con su familia, pero cada cierto tiempo se fuga. O simplemente no tiene la familia control sobre ella y todas las noches sale. Nosotros hemos tenido casos de niñas de 12, 13 años que se escapaban a la 1, 2 de la mañana de sus casas sin que sus padres sepan y se iban a discotecas donde eran explotadas sexualmente. Y estuvieron así 2, 3 años y las madres se enteraron ya cuando la niña tenía síndromes depresivos o ideaciones suicidas por el contexto de explotación en que estaban. Por esas niñas nunca estuvieron desarraigadas e igual fueron víctimas de trata e igual fueron acogidas hasta retenidas en estas discotecas para que puedan ser explotadas sexualmente. Entonces, introducir el elemento de desarraigo es peligroso. Si bien es cierto, no vincula, pero de todas maneras como que puede generar cierto problema para el operador al momento de sustentar los casos. Respecto al concepto de traslado, tampoco estamos de acuerdo cómo han definido el traslado. Lo que dicen para la Corte Suprema, el traslado viene a ser que una persona, son las tratativas que realiza una persona para que otra se traslade de un lugar a otro. Y el transporte viene a ser cuando el tratante transporta personalmente a la víctima. Bueno, para nosotros el tratante puede transportar a la víctima a control remoto, o sea, no tiene que llevarla personalmente. Por lo tanto, las gestiones que él haga para que una víctima se transporte por sí misma es transporte. En cambio, para nosotros traslado es otra cosa. Para nosotros traslado es la transferencia del control del tratante a otra persona. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo pasa eso? ¿No? O sea, me estás hablando en chino, no entiendo. ¿Qué es transferencia del control? Pues transferencia del control es así, en términos sencillos. Yo tuve un caso de unas niñas que fueron acogidas en una casa para que ser explotadas en la forma de servicio doméstico. Pues la tratante, cuando quería a la niña, la entregaba a su mamá, le entregaba a su comadre, le entregaba a su prima, para que la niña ejerza servicio doméstico en cada casa. Es decir, trasladaba su dominio a otras personas. Entonces, si yo me ciñera al concepto de traslado que establece el acuerdo plenario, ¿en qué conducta podría encuadrar ese hecho de que esa tratante entrega a la niña como si fuera una mercancía a las otras personas para que las exploten? ¿Dónde podría encajar esa conducta? Nosotros le encajábamos en traslado, pero ahora que la Corte Suprema dice que el traslado es el transporte a control remoto, entonces ya como que nos deja complicados, ¿no? Bueno, claro, no es vinculante, pero de todas maneras nos complica un poco más sustentar los casos. Otro tema es de este acuerdo plenario, y es importante, es que se reconozca que la trata no es un delito secuencial. Y si bien es cierto, si tú lees el tipo penal de trata, ahí está, captación, traslado, acogida o retención. Entonces ahí uno debería entender que la trata no es secuencial, ¿no? O sea que no necesitas que se dé
todo junto para que sea trata. Pero aunque no lo crean, hay operadores que sí piensan eso, que la trata tiene que darse toditito para que sea trata. Y gracias a Dios el acuerdo plenario ya ha dicho que la trata es un delito proceso. Proceso porque puede ir una conducta tras otra, pero no necesariamente tiene que completarse. Puede quedar en la captación, que nunca pasa porque todavía no hemos llegado a realizar una investigación proactiva. Sería hermoso que en el Perú la trata se descubra en la captación y no lleguemos ya cuando la víctima esté explotada, porque por lo general encontramos a la víctima explotada. Y ahora con este acuerdo plenario vamos a aplicar un montón esto del concurso real, porque siempre o están violadas o son explotadas sexualmente o son, o sometidas a trabajo forzoso. Entonces este acuerdo plenario ya lo hemos venido haciendo, pero igual nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces es bueno que se diga que es un delito proceso. También, como he dicho, desmitifica muchas creencias, ¿no? La traen abajo, por ejemplo, de que la trata, ya lo dije al principio, es sinónimo de organización criminal, no es. Que la trata es sinónimo de tráfico ilícito de migrantes, no lo es. Incluso el acuerdo plenario ya definió cuáles son las diferencias entre ambos delitos. Y también que es sinónimo de explotación sexual, no lo es, son dos fenómenos distintos, ¿no? Y es un mito en realidad, se piensa que trata sinónimo de prostitución. Y siempre lo digo cada vez que nos convocan a charlas, ¿no? Esta anécdota, una colega fue a una reunión con magistrados y dijo, doctora, usted es fiscal de trata, así, uy, usted parará en nightclubs, en prostíbulos, usted parará en esos lugares. Y mi colega se molestó porque dijo, no, yo paro en fábricas, en terminales terrestres, allá no hay inmuebles. Entonces no, es mentira, pero que en el imaginario social la trata es sinónimo de prostitución. Bueno, eso no es así. Ahora, respecto a los problemas concursales, sí, el acuerdo plenario señala que acá se da un concurso real heterogéneo, porque la trata de personas, como ya le dije, es un fenómeno y el delito de explotación es otro, e incluso doctrinariamente se decía, pues no, la trata de personas es un delito de peligro. Nunca un delito de peligro va a poder concursar con un delito de resultado. Doctrinariamente eso no se puede dar. Pero, por ejemplo, en otros países como en España, se señalaba lo siguiente: por un tema de política criminal es necesario llevarlo al concurso real, porque no es lo mismo condenar a una persona que solo cometió trata, que condenar a una persona que cometió trata y además explotó. La que cometió trata y además explotó merece más pena que la que solo cometió este delito. O sea, el reproche penal es distinto con ambas conductas y es posible, pues, por tanto, que coexistan y pueda denunciarse en concurso real. El acuerdo plenario, de repente acá el doctor Carlos Romero lo pueda explicar mejor, también fija reglas para la determinación de la pena cuando existen los concursos, ¿no? Y la regla más saltante, por ejemplo, es el tema de la no sobrecriminalización. Se dice que cuando la trata de personas concurra con la agravante del delito de explotación sexual que señale que la explotación sexual provenga de la trata, no se va a dar el concurso porque es sobrecriminalizar. O sea, no pueden concursar. Y eso es bueno porque la idea también del derecho penal es no sobrecriminalizar las conductas, ¿no? Y acá, y sería bueno que se analice a detalle, les recomiendo que lo tomen en cuenta, tengan como una tabla el tema de estas reglas que dan para la determinación de la pena, ¿no? Cuando concurre, por ejemplo, la trata con la explotación sexual, que se tienen que sumar, cuando se da la agravante, por ejemplo, trata, concurre con un delito de explotación cuya agravante es la situación de vulnerabilidad o algo que se ha tomado en cuenta en el delito de trata, tampoco pueden concursar porque es sobrecriminalizar también. Entonces es muy importante y muy valioso estas reglas que se han dado para la determinación de la pena. Bueno, creo que ya está.